Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Eray Sánchez y comencemos con este curso para que aprendas a crear vídeos en YouTube. Realmente podrías usar estos conceptos para hacer contenido en otras plataformas, pero así queda mucho mejor, diciendo YouTube, ¿vale? Así que lo vamos a llamar así, curso para crear vídeos en YouTube. Bueno, sigamos. Vas a aprender cosas como, por ejemplo, enfrentarte a la cámara. También a cómo evitar los errores típicos a la hora de crear contenido o a la hora de hacer edición. También consejos para hacer shorts. Pero bueno, todo esto y mucho más lo vas a ir viendo a medida que vaya avanzando este curso. Porque en este primer vídeo lo que vas a aprender qué es lo que necesitas para empezar a hacer vídeos en YouTube de una forma muy económica y muy fácil y muy sencilla. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer paso. Y este es la iluminación. Y el primer paso de todos es la iluminación, es el más importante de todos porque sin luz no hay vídeo, si está todo oscuro, por mucho eso que tenga tu cámara, no se va a ver bien. Por eso es el elemento más importante y es por el cual vamos a empezar. Podría comenzar diciéndote, bueno, pues existen estos focos con estos precios, puedes colocar de una forma u otra, pero la intención de este vídeo es que empieces a crear tus piezas audiovisuales desde hoy mismo. Por lo tanto, mi intención es enseñarte a que ilumines tu escena de la forma más económica posible. Más adelante ya haré un vídeo, cómo hacer un setup que esté bastante bien, que sea bastante económico y ya que sea más profesional. Pero te tengo que decir una cosa, la iluminación no son más que bombillas. Mira, es más, te voy a confesar cómo tengo yo iluminada mi escena. Fíjate en mi rostro, que se ve bastante bien, no hay sombras aparentes, ¿no? Se está bastante bien, ¿no? Bueno, voy a apagar esta luz, que es la luz que tengo aquí en este lado. Aquí tengo otra bombilla. Y si te fijas, lo que estoy iluminando es con una lámpara de mesa. Esto es una luz de mesa que tiene este cristal que me hace de difusor. Y es una bombilla normal lo que tengo aquí dentro. No sé si lo puedes ver. ¿Ves? Es una bombilla de 1200 lumens, si no recuerdo mal. Y esto es precisamente la iluminación. Bueno, y estas son las bases de la iluminación. Si es que no hay mucho más. Mira, voy a apagar todas las luces un segundo. ¿Ves? Estas son mis luces. Tengo dos bombillas, una en cada lado. Se encienden y me iluminan. Y claro, en este caso, pues el cristal ya está lúcido y ya me hace de difusor. A lo mejor tú no tienes esto. Y entonces, ¿cómo podrías hacer? ¿Qué elemento podrías añadir a esa bombilla? A ese foco, a esa bombilla, para que sea una luz muy difusa. Pues con papel de cocina. No es ninguna tontería. Lo he hecho un montón de rodajes. He visto muchísimos directores de fotografía tener papel de cocina al lado y usarlo difusor. Porque es un elemento que funciona súper bien y está muy a mano. ¿Quién no tiene papel de cocina en su casa? ¿Y cómo colocar las bombillas? Pues más o menos que estén así, a unos 45 grados tuyos, para darle homogeneidad. Más o menos tú lo vas a ver. Tú vas a apagar una bombilla, vas a decir, bueno, entonces tengo aquí esta luz que me viene de aquí, necesito un refuerzo en este lado. Entonces, pues más o menos tú miras así y dices, bueno, pues esta bombilla tiene que estar más o menos en esta dirección, ¿no? Que es la parte donde tengo la sombra. La colocas y ya tendrías tu luz. Y podríamos profundizar mucho más en clave alta, clave baja, etcétera, etcétera. Pero ya puedes empezar a hacer tus vídeos. ¿No tienes bombillas en tu casa? ¿Cómo que no? ¿No puedes colocarlas a un lado o a otro? ¿No le puedes poner un poquito de papel de cocina? Pues ya está. Así que ya sabes cómo puedes empezar a iluminar tus vídeos, bueno, la escena, para empezar a grabar tus vídeos. Así que ya podemos pasar al siguiente paso, y este es la cámara. Pasamos ya a la siguiente opción, y este es la cámara. De todas las opciones que hay, ¿cuál es la mejor para escoger? Bueno, hay que ser consciente de que como la intención de este vídeo es que empieces a grabar desde hoy mismo, supongo, imagino que debes de tener un móvil, un smartphone, puedes empezar ya a grabar tus vídeos desde tu teléfono móvil. Voy a hacer un vídeo donde te voy a mostrar cómo sacarle el máximo potencial a tu teléfono móvil, a tu smartphone, para hacer grabación de vídeo. Además, este dispositivo tiene muchísimas ventajas, como vas a ir viendo en futuros vídeos. Y si tienes una DSLR, pues úsala, claro que sí. Pero bueno, escojas la opción que escojas, asegúrate de que tu cámara siempre se encuentre a la altura de los ojos, ¿de acuerdo? Más o menos como estás viendo ahora. Ni que esté picado el plano, ni contrapicado, ni que sea por encima, ni por debajo, ¿de acuerdo? Siempre a la altura de los ojos. Y como en este paso lo vamos a profundizar más en otros vídeos, pasemos ya al siguiente paso. Y este es el trípode. Y pasemos al tercer paso, y este es el trípode, porque de alguna forma digo yo que habrá que sujetar la cámara, ¿no? Bueno, realmente no es imperativo per se de comprarse un trípode, porque lo importante es que la cámara se mantenga fija y siempre a una altura constante. Y aquí, pues realmente te tengo que decir que hagas un inventario de lo que tengas en tu casa. Si tienes un palo selfie o si tienes un elemento como este, que no sé cómo se llama ahora mismo, puedes colocar tu teléfono móvil y te está sirviendo pues como un trípode. Y si no dispones de ninguno de estos elementos, pues siempre quedará la creatividad. Por ejemplo, en el vídeo que te muestro de cómo hacer un teleprompter casero, coloco todo el sistema en una tabla de planchar y en cajas de cartón.
Es decir, el sistema funciona, está sujeto, está quieto y puedo hablar perfectamente. Entonces realmente se trata de buscar elementos en los cuales pues tú puedas colocar la cámara a una altura y que esté fija y no se pueda mover la cámara. Eso es lo más importante. Luego más adelante, si ya tienes dinero, si ves que te funciona y estás creciendo en YouTube y ya quieres invertir en un equipo profesional, pues entonces ya habrá tiempo pues para invertir en un trípode que realmente necesites. Haz un inventario de lo que tengas y si no, pues te toca discurrir. Y si tienes que crearte tu trípode, por favor déjamelo escrito en un comentario porque seguramente ayudes a más personas a la hora de hacerse su soporte para sujetar la cámara, ¿vale? Entonces déjamelo escrito en un comentario y pasemos ya al siguiente paso, y este es el audio. Y pasemos ya al cuarto paso, que es el gran olvidado de todos, y este es el audio. Muchísimas personas se despreocupan, no les interesa invertir en el audio, ¿no? Muchas pues graban con el audio de escena, con el de la cámara, por ejemplo, ahora mismo está escuchando la cámara, pero realmente hay una gran diferencia de escucharlo de la cámara a escucharlo desde un micrófono. Y tienes que tener en cuenta de que estás creando una pieza audiovisual, es decir, audio y vídeo, los dos elementos son igual de importantes. Si tienes un mal audio, la gente se va a ir del vídeo. Bien, ¿y cómo podríamos mejorar ese audio sin gastar mucho? Es decir, gastando lo mínimo posible. Bueno, supongo que todo el mundo tendrá unos auriculares como estos, ¿no? Que vienen con un micrófono integrado, te los pones así y aquí con esto hablas. Pues esto ya estás aumentando la calidad del vídeo. No hace falta que te pongas así en tus vídeos, basta con, por ejemplo, si tienes un G6, pues te lo pones más o menos así. Y el micrófono pues se quedaría aquí, ¿no? Al lado de, más o menos, a una distancia en la cual se pueda escuchar. No es necesario que te pongas el auricular en la oreja. Y así pues ya estarías aumentando un poco más la calidad de tus vídeos desde el audio. Quizás no dispongas de este elemento o quieres invertir en algo un poquito mejor, más sofisticado, pues entonces esta es una muy buena opción. Este es un micrófono de corbata que se conecta directamente al móvil. Entonces todo lo que esté recogiendo el móvil con este micrófono pues se va a escuchar muchísimo mejor. De hecho, mis primeros vídeos están grabados con el audio recogido con este mismo dispositivo. Si quieres le echas un ojo y vas a ver que la calidad es muy buena y el costo de esto pues son $10 o alguna cosa así. A mí me costó menos de 10 euros, o sea que imagínate si es bastante bueno y es bastante económico. Pero independientemente de la opción que escojas, ya no tienes ninguna excusa para que tus vídeos se escuchen mal. Así que bueno, pasemos ya al siguiente paso, y este es editores de vídeo. Bueno, ya sabemos cómo iluminar la escena, cómo grabar, también cómo crear ese soporte para que la cámara esté fija y no se mueva, también cómo recoger el audio, pero nos falta saber cómo vamos a editar nuestros vídeos. Hay infinitos softwares de edición de vídeo. ¿Cuál es el mejor de todos estos? Pues el mejor de todos estos es el que mejor se adapte a ti. Como yo no conozco de tu situación, yo no sé cómo vas a querer editar, si vas a editar desde el móvil, si vas a usar desde un Mac, si vas a usar un Windows. Entonces lo que te voy a invitar es que entres a la descripción y entres en una lista de reproducción que pone editores de vídeo, porque ahí pues vas a ver un vídeo donde salen como 10 editores de vídeo gratuitos sin marcas de agua, tanto para Windows como para Macintosh. Hay algunos también para Linux, si no recuerdo mal. También hay un vídeo de editores de vídeo que te permiten grabar el escritorio, es decir, todo lo que esté ocurriendo en el ordenador pues lo va a recoger ese editor de vídeo. También editores gratuitos para usar en tu teléfono móvil. Entonces, como hay tantas opciones, no te puedo decir cuál escoger, eso ya depende de ti. Por lo tanto, así que descárgate el software de edición de vídeo que más se ajuste a tus necesidades, porque en el siguiente vídeo vas a empezar a aprender sobre